Hola, soy Pablo Montes de anaire.org y quiero mostraros cómo construir el dispositivo Anaire 50 ppm sobre caja impresa 3D. Ya hay un vídeo anterior que muestra esto, pero estoy volviendo a grabarlo porque entre la implementación que mostré ahí y la que voy a mostrar hoy hay tres cables que no se conectan de la misma forma. Entonces, voy a volver a grabar este vídeo para que podáis verlo paso a paso con los cables en la posición correcta para la próxima versión del software. Os muestro los componentes que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar el sensor de CO2, este es el MHZ14A, tiene una resolución de 50 partes por millón, que es un sensor bastante económico con una resolución más que aceptable. Un microcontrolador SP8266, cables DuPont hembra-hembra, display LCD, zumbador, sensor de temperatura y humedad y nuestra caja impresa en 3D. La caja y la tapadera. Vamos a empezar realizando las conexiones de cableado en el microcontrolador. Voy a intentar hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Bien, lo primero que quiero comentar es que en la node MCU tenemos varios puntos en los que tenemos GND y 3,3 voltios, ¿vale? Entre este 3,3 voltios y este GND tenemos una corriente continua de 3,3 que nos sirve para alimentar tanto el zumbador como el sensor de temperatura y humedad como el display LCD. Tenemos aquí un GND 3,3, tenemos otro aquí y tenemos un tercer par aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, entre esos puntos tenemos 3,3 voltios de continua. Tenemos además aquí Vin y GND. Este nos da 5 voltios, ¿de acuerdo? Sigue siendo la alimentación, pero este nos da 5 voltios, no 3,3. Este que nos da 5 voltios es el que queremos utilizar para alimentar nuestro sensor de CO2. ¿De acuerdo? Para el MHZ14A tenemos que hacerlo con 5 voltios. Luego vamos a utilizar, y esto lo voy a hacer distinto de lo que lo hice en el vídeo anterior, este VIN, a pesar de que es alimentación, en lugar de ponerlo rojo lo voy a poner naranja, para que no haya ninguna confusión cuando voy a conectar los cables en utilizar el que es de 5 voltios. Entonces, el pin de VIN, le pongo un cablecito naranja. A continuación, el pin que pone GND, le pongo un cablecito negro. Estos son cables DuPont hembra-hembra de 10 centímetros. A continuación, el de 3,3 voltios. Le ponemos un cablecito rojo, uno negro para el GND que tiene justo al lado. Vamos al otro lado. Cablecito rojo para 3,3. Cablecito negro para GND. Aquí tenemos otro 3,3. Aquí. Bien. 3,3 y GND. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos nuestros cables en los puntos que están señalados como GND y que están señalados como 3,3. Y bueno, y el cablecito naranja para el VIN señalando los 5 voltios. Ahora ya podemos empezar a colocar los cables que vamos a utilizar para llevar la señal a los dispositivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí, a donde empezamos por D0, ¿de acuerdo? Entonces, D0 no lo vamos a conectar. D1 lo vamos a conectar a nuestro sensor de temperatura y humedad. Le vamos a poner un cablecito amarillo. D1, cablecito amarillo. D2 lo vamos a conectar, a ver que lo pongo en pantalla, ahí.
D2 lo vamos a conectar a, nuestro zumbador. Perdonadme los encuadres, pero a pesar de que meter los cablecitos es sencillo, al mirarlo yo tiendo a girarlo y a sacarlo de pantalla. Entonces tenemos D0 nada, D1 amarillo para temperatura y humedad, D2 azul para el zumbador, D3 y D4 los dejamos vacíos, a continuación tenemos 3,3 voltios y GND, a continuación tenemos D5. D5 le metemos el cablecito gris para la señal de reloj de nuestro display. D6 a continuación es el cablecito marrón, que son los datos de nuestro display. A continuación, cablecito verde para transmisión del sensor de CO2. Y por último, cablecito morado para recepción de nuestro sensor de CO2. Por supuesto podéis utilizar el código de colores que queráis. Yo estoy utilizando el mismo código de colores en todos los vídeos para que si veis distintos vídeos sea más fácil seguirlo. La única diferencia que estoy metiendo es el marcar 5 voltios con el cablecito naranja en vez de ponerlo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, 0 nada, 1 estamos metiendo el de temperatura y humedad, 2 el zumbador, 3 y 4 nada. A continuación tenemos 3,3 voltios y GND. A continuación cablecito gris D5 reloj, D6 datos del display, D7 transmisión del CO2, D8 recepción del CO2. Y ya lo tenemos listo. Ya realmente podríamos conectar todos estos extremos a los componentes. Antes de hacerlo lo voy a meter en la caja, pero más que nada para que veáis bien cómo se mete en la caja. Podría ser incluso más cómodo el conectar el resto de componentes ahora y después meterlo en la caja. ¿Qué os quiero enseñar de la caja? A ver si consigo que se vea bien. La caja tiene en la parte delantera, esto de aquí son dos pulsadores, ¿vale? Que los dos pulsadores ahora os mostraré dónde aprietan en la node MCU, pero vemos como aquí hay una columna pegada a la esquina y ahí hay un espacio y a continuación un pequeño saliente, y lo mismo ocurre en el lado contrario, ¿vale? Tenemos ahí esa columnita, a ver que se vea, esa columnita, un espacio y un saliente. Lo que tenemos que hacer es meter el filo lo que es la placa, en ese espacio, de manera que quede sobre la columna y por debajo del enganchito, para que ese enganchito y la columna eviten que se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo. Y los dos pulsadores que veíamos ahí apretarán sobre estos dos botones pequeñitos que tenemos a los lados del conector micro USB. Entonces, a ver si soy capaz de hacer esto de una forma que se vea algo en pantalla. Tenemos que introducir primero ese extremo, el extremo del lado USB, y si lo introducimos bien, se quedará, como decía, atrapado. Ahora mismo estoy tirando un poquito de los cablecitos y no cede hacia arriba. Se quedará atrapado en ese extremo, en el extremo donde tenemos el micro USB, y no cederá ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora que ya tenemos hecho eso, lo que tenemos que hacer es apretar en el lado contrario para que se encaje. Y ahora ya ni cede hacia arriba hacia abajo, ni por delante ni por detrás. Ya se ha quedado completamente encajada. Si queremos sacarla tendríamos que hacerlo haciendo palanca en este lado. A mí lo que mejor me funciona es haciendo palanca en los boquetitos estos pensados para poner tornillos para fijar la placa. Digo pensados para poner tornillos en general. Nuestro diseño no utiliza tornillos ninguno. Pero en principio no tenéis que quitar esta placa para nada, solamente la tendríais que quitar pues si quisierais reemplazar la placa porque se hubiera estropeado o alguna cosa así. Yo la he puesto y la he quitado por el tema de volver a grabar vídeos. Entonces,
ya que tenemos nuestra node MCU encajada y con todos los cablecitos puestos, vamos a empezar a unir los cablecitos con nuestros componentes. Empezamos con el sensor de temperatura, el sensor de CO2, y así utilizamos ya el cablecito naranja para tenerlo claro. Entonces vamos a colocar el cablecito naranja en el tercer pin y a continuación el cablecito negro que tenemos justo al lado, aquí, que se vea bien, aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí los otros dos que tenemos, el primero va a ser el cablecito verde, a ver que intentemos que esto esté lo más desenredado posible. Los cables van a llegar de sobra, pero nos va a facilitar la vida si lo hacemos de forma lo más ordenada posible. Entonces, recepción va junto a la alimentación, transmisión sería el primero. Queda así. Transmisión, verde, recepción, morado, a continuación alimentación de 5 voltios y a continuación GND. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos a un lado, que lo tenemos ya preparado. Vamos a montar el display. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí nuestro display con sus 4 pines y nos está indicando GND, VCC, SCK, que es el reloj, SDA, que son los datos. Entonces, GND, vamos a coger, por ejemplo, estos de aquí. Ya me da igual un poco cuál coger porque todos son de GNDI 3.3. Lo que queremos hacer es que esté lo más ordenado posible. Vamos a coger estos de aquí, que son los que están justo al lado de los cablecitos de reloj y datos que vamos a poner en el display, y así quedarán todos juntos. Entonces, el negro en donde está marcado con GND, a continuación el rojo en donde está marcado con VCC, a continuación el gris en donde está marcado con reloj, a ver, sí, ahora. Y a continuación el marrón en donde está marcado con datos, ¿de acuerdo? Y nos queda así. Si lo miramos de frente, nos quedaría así: marrón datos, reloj, alimentación y GND. Lo echamos también a un ladito. Bueno, este lo podríamos ir colocando ya. Entonces, para colocarlo simplemente se pone ahí y jugáis a encajarlo presionando con el pulgar hasta que quede correctamente encajado, comprobando por delante que no se ha quedado desplazado hacia ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, ese ya lo tenemos puesto. De hecho, vamos a subir ya también, vamos a dejar colocado el sensor de CO2, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una bandejita, apoyamos el extremo delantero sobre la bandejita, se nos quedará así como un poquito inclinado hacia arriba y simplemente empujamos hasta que al final del recorrido se enganchará. ¿De acuerdo? Ya está insertado. Estamos bien todo. Y vamos ahora a colocar zumbador. Estos cablecitos que vamos a utilizarlos ahora para el zumbador los vamos a pasar por debajo, que se vea, para que quede un poquito más ordenado. Bien. Entonces, zumbador, tenemos aquí alimentación y tenemos aquí el cablecito azul que será el de datos del zumbador. Pues el zumbador viene aquí con la serigrafía que pone S, que es la señal. El de en medio no pone nada, pero es el positivo, ese es el VCC. Y a continuación el que pone un menos es el GND, ¿de acuerdo? Entonces, GND, VCC, estamos, y señal. ¿De acuerdo? Nos queda así. Primero la señal azul, después el VCC y después el GND.
vamos a encajarlo en el boquetito que trae y lo giramos un poco ahí, para que los cables no nos estorben después, y se nos queda, ahí se ve, encajado en su sitio. Lo aprieto un poquito y así no se sale. ¿De acuerdo? Y por último nos quedan aquí los tres últimos cablecitos, que son la alimentación a 3,3 voltios y el cablecito amarillo para conectar el sensor de temperatura y humedad. La serigrafía también nos lo va a decir. Dice aquí el primero es GND, el segundo data y el tercero VCC. Muy bien, pues GND es el cablecito negro. El siguiente es el cablecito de datos, que es este amarillo. Y por último VCC. Y como hemos hecho con el sensor, con el zumbador, pues hay aquí una apertura, un hueco, en el que encaja nuestro sensor. Vamos a ponerlo así. Bien. Y hundimos un poquito los cables para que nos cierre, para que nos cierre ahora nuestra tapadera. Los cablecitos de 10 centímetros son los más adecuados para esto, porque si utilizáis cables más largos, lo que os va a pasar es que luego vais a tener una maraña de cables que sí se pueden doblar y se puede cerrar la tapadera, pero va a quedar, va a ser mucho más difícil de manipular y va a quedar mucho peor si en algún momento se tiene que abrir la tapadera para algo. Y ya tenéis el Anai de 50 ppm en caja montado. Ahora solamente falta por el puerto micro USB, le engancháis un cablecito al ordenador y con el Arduino IDE se carga el software. Tengo ya un vídeo en el que muestro cómo se prepara el entorno de Arduino IDE y cómo se carga el software. Voy a volver a grabar un vídeo para mostrar la última versión del software, el paso a paso, instalando las librerías. De todas maneras, si habéis visto el primer vídeo, es exactamente lo mismo, simplemente que alguna librería cambiará. Seguís las instrucciones que tenemos detalladas en el repositorio en GitHub, que está ahí todas las instrucciones en el README, y no vais a tener ningún problema. Aún así, grabaré el vídeo y aún así, si alguien tiene duda, por favor, poneos en contacto con nosotros, escribid en los comentarios, por Twitter, por la vía que más cómoda os resulte, que estaremos encantados de ayudaros. Como siempre, protegeos y proteged a los demás, seguid todas las recomendaciones sanitarias y cuidaos mucho. Muchas gracias.